Muy bien, mis hermanos, una feliz tarde, Dios me los bendiga. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos que están enlazados con nosotros a través de la plataforma de YouTube. Quiero saludar a la hermana Alcira Mujica. Hermana, Dios me la bendiga. Gracias por estar conectada en esta tarde. Yo sé que a veces es muy complejo estar uno conectado en esta semana o este domingo, donde uno pudiera estar descansando o quizás viendo algo en la televisión, pero es bueno también conectarse uno con las cosas de Dios en este momento. Quiero saludar también a la hermana Inés Alimán. Dios la bendiga, hermana, siempre. Y con su gatico ahí en esa cajita. Me alegra que esté con nosotros. Graciela Cifuente Garzón, muy buenas tardes, hermana. Dios me la bendiga grandemente. La hermana Dora Mateus y los demás hermanos que apenas están conectando. Y por la plataforma de Zoom solamente tenemos a mi esposa ahí acompañándonos en este momento. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar. No coloco hipnotema, me gusta entrar a la meditación y así aprovechar el tiempo que el Señor nos da. Quiero recordarles que el tema de esta noche o de esta tarde es un verdadero líder. ¿Usted le gustaría ser un verdadero líder? Hoy vamos a ver a la luz de la Biblia cómo debe ser ese verdadero líder. Quiero también saludar a Luz Marina Suárez, la hermana Luz Marina, Dios me la bendiga. Muy buenas tardes, espero que esté bien con la familia. Vamos a orar, mis hermanos, para comenzar este momento especial de adoración. Oremos. Eterno Padre, que estás en lo alto de los cielos, gracias te damos por este día maravilloso. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque nos permites estar conectados y trazar este mensaje de salvación. Bendice a los hermanos que están conectados, que se han conectado, que apenas están haciendo esa conexión también, que Dios los bendiga, y los que por algún motivo no han podido conectarse, que también tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos. Permite que mis palabras no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, hablándonos acerca de cómo debemos ser líderes, no solamente los ancianos, los pastores, sino cada uno de nosotros somos líderes en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias, para que tú nos ayudes a llevar a nuestro pueblo, a ese pueblo que tú has encargado, para que podamos llevarlo al reino de los cielos. Gracias porque tú nos amas, bendícenos y perdona nuestras faltas, nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces, mis hermanos. Saben, mis hermanos, a veces cuando nosotros hablamos de líderes, siempre se nos viene a la mente las siguientes personas: el pastor, el anciano, la diaconisa, el diácono y ya. O a veces, bueno, y otros líderes de cada uno de nuestros departamentos de cada una de las iglesias. Pero quiero comentarles, mis hermanos, que el liderazgo no solamente se implica en la iglesia. El liderazgo se ve desarrollado en su casa. Si usted es el papá, usted es un líder. Si usted es la madre de un hogar, ella es la líder. Si no está el papá, si no está la mamá, pero está la abuela también es una líder. Si no está la abuela, el hermano mayor es un líder. Y cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un liderazgo que realizar dentro de la iglesia o fuera de ella. Ahora, la temática que vamos a tener en esta tarde aplica para la iglesia, el liderazgo dentro de la iglesia y el liderazgo fuera de ella. Aplica también ese liderazgo para nuestra casa, para nuestro trabajo, para nuestra oficina, para el colegio, para la universidad. Para cada uno de esos puntos implica ser un líder. Ahora, vamos a buscar varios pasajes de la Biblia donde nos va a explicar la Biblia o el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, cómo usted y yo debemos ser líderes dentro de la iglesia y fuera de ella. Vamos entonces a la Biblia. Quiero darles el tiempo para que vayan, tomen su Biblia y comencemos a buscar los pasajes que vamos a tratar en la tarde de hoy. Vamos a comenzar, hermanos, con
un líder. Yo sé, todos pensamos acerca de líder y hablamos de Moisés. Y sí, Moisés, un gran líder. Pero quiero tratar de otro líder. Quiero hablarles acerca de Josué. Vamos al libro de Josué, el capítulo Josué. Vamos al libro de Josué, el capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1. Y vamos a escuchar este pasaje. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Josué 1:1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, y aquí viene la primera parte que debemos tener en cuenta para un verdadero líder, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en cualquier lugar. Dice, siervo de Jehová. Miren, mis hermanos, un líder, hablándolo espiritualmente, hablándolo en todo el contexto de la palabra, espiritualmente, hablándolo, estoy hablando de un liderazgo que debe comenzar con la vida espiritual de nosotros. Este es el liderazgo que nos debe importar a cada uno de nosotros, mis hermanos. Un liderazgo espiritual, un liderazgo conectado con Dios. Y dice aquí, la primera parte que debemos tener en cuenta es siervo de Jehová. Hermanos, un líder debe ser siervo de Jehová. Ahora, ¿qué significa ser siervo? El término siervo se refiere a una persona que está sujeta a su amo. Una persona que depende completamente de su amo. Una persona sujeta a Dios. Y por eso dice aquí que comienza el pasaje que después de muerto Moisés, dice el acontecimiento, el texto, que era siervo de Jehová. Es decir, Moisés dependía, estaba subyugado completamente ¿a quién? A Dios. Ahora, hermanos queridos, usted y yo debemos depender completamente de Dios. No puede haber un líder sin que dependa completamente de quién, de Dios. Ahora, dice que es una persona subyugada completamente a Cristo. Entonces, primero, hermanos, si usted quiere ser un líder en su casa, en la iglesia, en cualquier lugar, hablando en el entorno espiritual, usted debe siempre estar tomado de la mano de Dios. Y vamos a ver dos pasajes de hombres que eran siervos de Dios y que su vida terminaron, como eran subyugados, eran sujetos a Dios, sus vidas siempre terminaron con un bonito fin. Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos. Mira, ¿me puedes prender la luz? Por favor. El libro de Romanos, el capítulo, gracias. El capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Mire cómo comienza hablando este hombre, siervo de Dios también, Pablo. Y mire cómo comienza él ese pasaje. Pablo, siervo de quién? De Jesucristo. Y aquí debería estar el nombre de nosotros. Dora Mateus, sierva de Jesucristo. Luz Marina Suárez, sierva de Jesucristo. Mirta Herrera, sierva de Jesucristo. Inés Alemán, sierva de Jesucristo. Alcira Mujica, sierva de Jesucristo. Y cada una de las personas que estamos aquí, John Viera, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, mis hermanos, démonos cuenta que un verdadero líder espiritual debe, y no solamente espiritual, donde usted quiera que vaya, hermano, en su casa, en su trabajo, en la universidad, en la iglesia, en todo lugar, usted debe ser siempre un siervo de Dios y mostrarle al mundo que usted tiene un liderazgo en la iglesia, que usted tiene un liderazgo con Dios y que usted refleja
ese servicio a las personas porque está sujeta a nuestro Dios, está subyugada a Dios. Y qué maravilloso, hermanos, que el Señor nos pueda decir a nosotros, el hermano John es mi siervo. Y miren, ¿y ustedes saben cómo terminó el apóstol Pablo? Hermanos, entregó toda su vida al nuestro Salvador. Vamos a otro pasaje. Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, el capítulo 3, versículo 9. Primera de Samuel, el capítulo 3, versículo 9. Y a veces pensamos que los jóvenes no tienen tanta importancia en el evangelio, en el ministerio. Pero mire ese jovencito, Samuel. El versículo 3, el capítulo 3 de Primera de Samuel, el versículo 9, mire lo que sucede en este pasaje. Vamos a leerlo desde el 7. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como la otra vez, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Qué maravilloso, hermanos, cuando nosotros como líderes tenemos una estrecha relación con Dios. Qué bueno que cuando usted está en su casa, su familia, sus nietos, sus hijos, su esposo, vea que usted tiene una relación estrecha con Dios, que usted es una sierva o un siervo de Dios. Y hermanos, el libro de Josué, o Josué, era un hombre también siervo de Dios. Vamos al libro de Josué, el capítulo 1. Hermano, no podemos olvidar, nosotros debemos ser siervos. Debemos estar completamente cerca de nuestro Salvador. Versículo 2. Quiero comentarles algo. Dice aquí, en el versículo 1, que después de la muerte de Moisés, y saben que uno se puede analizar esta situación de la muerte de Moisés, y a veces uno piensa que el Señor hubiera pensado, oiga, qué líder era este hombre Moisés, y sí, era un gran hombre, un gran líder. Pero voy al comentario bíblico adventista y me dice lo siguiente: los planes de Dios nunca dependen de un solo hombre. Los planes de Dios nunca dependen de un solo hombre. Dice también el pasaje, cuando muere Moisés, ya Dios tenía a Josué. Y saben, hermano, esto me da una gran enseñanza. Que nosotros somos muy importantes para Dios. Que nosotros somos, el Señor nos ha colocado a realizar un liderazgo importante en nuestra iglesia y también en la casa, en el hogar. Pero cuando nosotros le fallamos a Dios en nuestro liderazgo, el Señor siempre ubicará a otro hombre o a otro líder para hacer la tarea que nosotros no llegamos a realizar. Y saben, mis hermanos queridos, nosotros no podemos pensar que si yo no continúo en la iglesia, entonces la iglesia va a frenarse, o que si yo no continúo siendo tal liderazgo en la iglesia o en tal lugar, yo ya, la empresa no va a seguir adelante, las cosas de Dios no van a seguir adelante. Pues hermano, estamos equivocados. Dios siempre, así como apreció el liderazgo de Moisés, también apreció y trabajó
con el liderazgo de Josué. Por eso, hermanos queridos y amigos, he escuchado tristemente a líderes que si no me colocan en esta posición en la iglesia, entonces yo no trabajo. Que si yo hago esta cosa y entonces no hacen lo que yo digo, entonces yo retiro mis cargos y ya no hago nada. No, hermanos. Para Dios, usted es importante porque lo coloca en ese lugar en la iglesia. Pero nunca Dios, su vida, su iglesia, nunca va a depender de un hombre. Porque Dios tiene muchos Caleb, tiene muchos Josué y tiene muchos Moisés, el cual siempre los tendrá en cuenta para su liderazgo en cualquier parte de la iglesia. Ahora vamos con 4 factores importantes que debe tener un líder. Hablándolo espiritualmente. Y eso también nos puede servir para nuestra vida laboral. También nos puede servir para nuestra casa. Recuerde que el liderazgo no solamente se ejerce en la iglesia. El liderazgo se ejerce también fuera de ella. El primer factor, debemos tener un temperamento y una manera, un temperamento y una actitud, un temperamento y una manera de ser con amor, pero con liderazgo. ¿Me explico? Un líder con deficiencia en su liderazgo puede llevar a una iglesia a la apostasía. Y ustedes me dirán, ¿dónde dice eso? ¿Recuerdan cuando el pueblo, Moisés, se fue a recibir las piedras de los mandamientos, las tablas de piedra de los mandamientos, se quedó Aarón, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Y ustedes cómo vieron a Aarón cuando el pueblo le reclamaba que hicieran una ídola, que hicieran un becerro de oro? Fue blandengue, ¿recuerdan? ¿Y a qué llevó ese liderazgo o con un temperamento flojo, con un liderazgo débil? Lo llevó a una apostasía. Ahora, hermanos queridos, ¿cómo aplicamos esto en nuestra casa? ¿Cómo aplicamos esto en el trabajo? Cuando usted dice ser un líder en su casa, pero usted permite que sus hijos, que su familia, que los miembros de la iglesia, que de su casa, vean que usted es un líder con temperamento variado, que no tiene un liderazgo fuerte, hermanos, ahí es donde los hijos, donde los nietos, donde la familia hace lo que quiera en contra de las cosas de Dios. Por eso es importante, hermanos, tener temperamento. Ojo, temperamento con amor, pero un temperamento firme, aferrados a las cosas de Dios. ¿Y qué le costó ese temperamento dócil a Aarón? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos murieron? ¿Cuánta apostasía hubo? ¿Cuántas cosas pasaron por haber tenido un liderazgo y un temperamento débil? Por eso, hermano, yo invito a las personas que me están escuchando en este momento. Primero debe estar usted aferrado a la mano de Dios. Segundo, su temperamento y su liderazgo en la casa, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, debe tener un carácter y un temperamento firme, basado en la palabra de Dios. Porque si usted no tiene ese temperamento, hermanos, y ese carácter firme, su casa, su iglesia puede ir en contra de una de las cosas de Dios. Vamos a ver el temperamento firme de Josué. Vamos al libro de Números. El libro de Números. Y no me embolate en el libro de Josué. Libro de Números, el capítulo número 14, versículos del 6 al 9. Números 14, del 6
al 9. Y hermanos, recuerden que esta meditación no solamente aplica para las cosas espirituales, no, es abarcante, puede llevar este trabajo a su trabajo, esta meditación a su liderazgo. Si usted es un jefe, si usted es una líder, usted debe aplicar eso también para su vida particular. Dice el libro de Números, el capítulo 14, el versículo del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la misión que tuvo Josué con Caleb? ¿Recuerda que fueron a recorrer la tierra donde el Señor les la iba a dar? Y esos hombres que fueron enviados, ahorita lo vamos a leer, llegaron a criticar todo lo que habían hecho. Pero mire el temperamento y la manera como Josué manejaron esta situación. Y dice en el versículo 7, y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy ¿qué? Buena. Si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Tenía un temperamento firme. Hermano, el temperamento firme no es solamente el que grita. No es solamente el que alborota la casa. No, hermanos. A veces hemos tomado ese liderazgo, ese temperamento, cuando creemos que el que más grita es el que manda. No, hermanos. A veces estamos equivocados en ese concepto. De hecho, yo siempre he considerado que la persona que más grita es la persona que ha perdido ya su autoridad. Yo recuerdo cuando yo era jovencito más pequeño y iba a la iglesia y a veces me ponía canzoncito a molestar en la iglesia y mi mamá me miraba y ya sabía, no tenía que gritar, no tenía que alborotarse ni nada, solamente con la mirada. Ya sabía que yo debía quedarme quieto y no molestar más. Y este hombre, mire la manera como habla Josué. Eso se llama tener un temperamento y una manera de ser un liderazgo firme. Y dice en el versículo 8, si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a la tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice Josué, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se apartará de ellos y Jehová está con nosotros, no le temáis. Hermano, ¿la tenía claro este hombre? Claro que sí, la tenía claro. ¿Quién me presta ese cargador, por favor? Saben, hermanos queridos, este hombre tenía claro la misión, tenía un temperamento firme, tenía un liderazgo firme. Este hombre no se dejaba llevar por cosas paganas, porque sabía en quién había creído. Y usted y yo, hermanos queridos, debemos tener un temperamento de amor. Lo vuelvo y lo menciono, no el que grita, sino un temperamento lleno y un liderazgo firme con su hijo, con sus nietos, con su familia, con su esposo. A mí no me cabe, hermanos queridos, que lo menciono, con todo el respeto. O sea, que yo me gusta ser claro cuando estoy hablando y estoy predicando. Cuando usted desafortunadamente tomó una mala decisión y se casó con una persona que no es de la iglesia, y más para las damas, y entonces el esposo le dice, el sábado nos vamos a hacer tal cosa, y usted es adventista, y usted viene a la iglesia, está tranquila, está en su casa, vamos a salir y vamos a ir a hacer
bueno, no sé, unas compras, algo así. Y usted cede. Pues no lo manejemos solamente con eso. Digámosle una cosa, a ver, usted tiene una hija o un hijo, y lo hemos visto, aún lo he visto en la iglesia. Y el niño, sábado, 3 de la tarde, o vámonos a las 11 de la tarde, de la mañana, le dice, mami, tengo hambre. Entonces la mamá sale, va a la tienda en sábado, le compra un paquete de papas y ya calmó la necesidad de su hijo. Hermanos, esos temperamentos llevan a una apostasía total a las cosas de Dios. Por eso, hermanos, este Josué fue un hombre intachable, un siervo de Dios, que a pesar de las circunstancias, su temperamento y su liderazgo fue un temperamento y un liderazgo fiel. Eso es lo que usted y yo debemos ser, hermanos. No podemos dejarnos llevar por las circunstancias y menos pisotear las cosas de Dios. Y coloquemos el ejemplo, Josué y Aarón. Josué, un hombre firme. Aarón llevó a un pueblo a la apostasía por haber sido un hombre de un temperamento dócil. Segundo punto, hermanos. Un líder debe tener una preparación previa. Debe tener una preparación previa. Vamos al libro de Números. Y mire lo que era este hombre Josué. Ustedes a veces piensan que Josué era una persona parecida por ahí del pueblo que el Señor cogió y dijo, venga, venga a ver usted, a ver si de pronto me puede sacar este pueblo ya que Moisés se me fue, se murió, ya no está este hombre acá, Moisés, que era un buen líder. Pero a ver, Josué, venga a ver si usted me puede ayudar. No, el Señor siempre utiliza personas que tienen un conocimiento. Y hablándolo espiritualmente, el Señor va a utilizar un líder que tenga un conocimiento de este maravilloso libro. Vamos al libro de Números, el capítulo 13, del versículos del 1 al 3. Miren la ordenanza que dio Dios a Moisés. A Moisés. Eso era antes de que obviamente Moisés muriera. Jehová habló. ¿Quién habló? Jehová. ¿Habló a quién? A Moisés. Y le dijo, envía hombres. Aquí estamos hablando de la manera como el Señor mandó a que exploraran Canaán y escogió unos líderes de cada una de las tribus. Y envió Jehová, habló a Moisés y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y enviaréis un hombre por cada tribu paterna. Todos ellos eran ¿qué? Príncipes. No era cualquier hombre, no era cualquier líder. Era un hombre que estaba preparado, que era un escogido, un seleccionado, un príncipe en el pueblo de Israel, era una persona que tenía un estudio, tenía una dedicación, conocía de las cosas de Dios, hablándolo en el entorno espiritual. Este hombre conocían, y esos hombres que envió el Señor conocían quién era Dios, a quién servían, a quién adoraban. Versículo 8. Ahora les voy a hacer una pregunta y que yo quiero que me la contesten por el YouTube, por el WhatsApp de YouTube, por el chat de YouTube. ¿Cuál era el otro o el nombre real de Josué? Les voy a dar 20 segundos, que es lo que se demora llegar este mensaje a YouTube. ¿Cuál era el nombre original de Josué? Recuerda que Moisés le cambió el nombre original a Josué. ¿Cuál era el nombre de él? 20 segunditos para continuar. Voy a esperar que lo conteste. A ver si recuerdan el nombre
original de Josué. Vamos a ver cuál era el nombre original de Josué. Vamos a ver cuál era el nombre original de Josué. Lucy, no, no era Zacarías. Osesas, tampoco. Oseas. Creo que solamente 12 se encargaron de escribir. Muy bien, me alegra mucho. Oseas, muy bien. Muy bien, Lucy, muy bien, Jennifer, Jaylee. Bien, vamos a confirmar ese pasaje. El versículo 13, capítulo 13, versículo 8. Entonces, recapitulemos. El liderazgo que escogió el Señor fueron hombres que estaban instruidos, eran príncipes, eran personas importantes, no escogió a ninguno solamente. Y en el versículo 7, capítulo 13, versículo 8, dice que de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde dice que era Josué? Vamos a leerlo ahí en el versículo 16 del mismo capítulo 13. Esos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces tengan presente eso. Entonces, mis hermanos, Dios escoge siempre a hombres estudiosos de la palabra del Señor. Hablándole espiritualmente, ¿no? Siempre escoge personas que tengan un conocimiento para llevar a un liderazgo en la iglesia, en la casa. Tercera parte importante de un verdadero líder. El líder debe ser un hombre de testimonio. El líder debe ser un hombre de testimonio. Un hombre de buena reputación. Vamos a buscarlo, hermanos, en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué, el capítulo 24. Josué, el capítulo 24, versículos del 14 al 15. Y mire la actitud de Josué en el capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, dice Josué, temed a Jehová. Un hombre, un líder, debe temer a Dios y servirle con integridad. Eso era Josué, un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Josué era un líder que tenía un temor completo a Dios y era íntegro. Daba un buen testimonio. Pues usted se puede dar un buen líder, un líder que salga de la iglesia y recuerdo que salga de la iglesia y llegue a la casa y sea tremendamente diferente con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y en la iglesia sí es un hombre amoroso, un hombre tierno, pero llega a la casa y es un ogro. Continúa diciendo el pasaje. Y dice la parte 3, dice, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién? A Jehová. Y algo que me llama tanto la atención que con este versículo vamos a terminar, hermanos. Pero no es todavía, me faltan dos partecitas. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué,
y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, un líder debe ser íntegro. Un líder debe ser un siervo de Dios. Un líder debe ser un hombre que retira los ídolos de su casa, de su familia. Un líder debe ser transparente en su casa y en la iglesia, en el trabajo y en la escuela o en la universidad. Y saben, yo siempre he mencionado, hermanos queridos, que un verdadero adventista no se ve dentro de la iglesia. Un verdadero adventista se nota y se identifica fuera de la iglesia. Parte número 4. Un líder debe tener siempre un propósito. ¿Cuál es su propósito, hermano y hermana que nos están escuchando? Y amigos que nos están viendo. ¿Cuál es su propósito en esta tierra? Y Josué tenía un propósito. Y Pedro tenía un propósito. Y Samuelito tenía un propósito. Y el hermano John debe tener un propósito. Y el libro de Números, el capítulo 13, versículos 17. Mire el propósito que tenía, que Dios le había dado ya lo habíamos leído, pero quiero recordarlo, que le había dado Dios a través de Moisés a estos 12 hombres que fueron a traer, o tenían un propósito. Versículo 17 del capítulo 13 de Números. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Ahora yo le hago una pregunta, hermanos. Usted y yo, ¿para dónde vamos? Y hemos mencionado muchas veces en nuestra iglesia la Canaán celestial, ¿recuerdan? Siempre hemos tenido en mente la Canaán celestial. Ese debe ser el propósito suyo y mi propósito. No podemos quedarnos aquí mirando el propósito en esta tierra. El propósito de cada uno de nosotros es la Canaán celestial. Si usted ha perdido en su mente ese propósito, hermanos, tiene que hacer un alto en el camino y mirar al cielo. Ese debe ser nuestro propósito. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles. Vamos a leer del 17 al 22. Subid de aquí a Negev y luego subid al monte y observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil o escaso o numeroso. Versículo 19. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Una parte importante, Moisés les dice, esfuércese. Y un líder, debemos tener nuestra mirada en la Canaán celestial y debemos esforzarnos. Los débiles no podrán llegar a la Canaán celestial. Versículo 'Vamos a leer el versículo 31. Y aquí es donde viene. Hay dos clases de personas que se mencionan en este pasaje. Los que tienen un propósito y los que no lo tienen. Y dice el versículo 31 lo siguiente. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Ese fue el mensaje que trajeron estos hombres. Pero ustedes saben que dos hombres fueron diferentes, Josué y Caleb. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es la tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ellos, gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. Mira el mensaje que trajeron estos 10 hombres. No tenían en su mente un propósito y esto nos puede estar pasando a nosotros. Tenemos que tener la mirada al cielo, hermanos, por la Canaán celestial. Pero muchos decimos: no, es que no podemos. Las pruebas son duras. Las cosas que pasan en esta tierra son complejas. Mi vida espiritual flaquea. Pero, mis hermanos queridos y amigos, usted y yo debemos tener un propósito firme, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todas las cosas que nos pasan en esta tierra. Usted y yo debemos tener la mirada fija en la Canaán celestial. Y quiero que saltemos al versículo 14, perdón, al capítulo 14, versículo 1 al 9. Y mire la actitud de Josué y Caleb. Esa debe ser la actitud suya y la actitud mía, como líderes. Y mire lo que llevó ese pesimismo al pueblo de Israel. Versículo 1 del capítulo 14 de Números. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Tremendo. Mire la actitud de unos hombres, lo que ocasionó. Toda la noche el pueblo de Israel se la pasó llorando. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la multitud les dijeron: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Versículo 5. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda multitud de la congregación de los hijos de Israel. Pero Josué dijo, y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra buena. Y Jehová se agradará de nosotros y él nos llevará a esta tierra. Y nos llevará. Y la entregará, y es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se apartará de ellos y Jehová estará con nosotros, y no los temáis. Saben, hermanos queridos, nos toca ser firmes con los propósitos que Dios nos coloca en nuestra vida. Quizás estoy hablando para un líder que está pensando renunciar. Quizás estoy hablando para un padre o para una madre que ha perdido ese liderazgo en su casa. Quizás estoy hablando para un joven que quiere desistir de su vida espiritual. Dios quiere que usted y nosotros tengamos propósitos eternos. Así nos cueste la vida. Y hermanos, termino con 2 pasajes. Quiero leer lo que continúa en el versículo 10, porque ahí solamente nos quedamos nosotros. Entonces, toda la multitud propuso apedrearlos. Ojo, por ser positivos, por tener un propósito celestial. Los querían. Venga, le cuento una cosa. Apedrear. Pero cuando más la multitud quería acabarlos, cuando más la situación de nuestra casa se pone compleja, cuando nuestro trabajo se pone complejo y le dicen a usted: no, usted ya no va más,
porque usted tiene que venir a trabajar el sábado y usted tiene unos principios firmes y un líder firme, ahí es donde obra Dios. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ah, hermano querido, un liderazgo cuesta. Un liderazgo cuesta. Un líder, un verdadero líder, debe mantenerse firme a sus principios, a los principios de Dios. Y cuando las cosas parecen salirse de las manos, ahí es cuando Dios, ¿qué? Obra. Hermanos queridos, no podemos desanimarnos. Estamos ya a punto de llegar a la Canaán celestial. Y usted no puede desanimarse. Usted no puede flaquear porque Dios está con nosotros. Termino con este pasaje, libro de Josué. Si usted está débil, si usted está flaqueando espiritualmente, si usted se siente desfallecer. Y saben, hermano, y les voy a ser muy franco, cuando estaba como primer anciano y por eso le pido a Rafita como primer anciano, yo sé que él me está escuchando, que cuando más sentimos la necesidad de flaquear, es donde más debemos pedirle a Dios ayuda. Y cuando usted como padre siente desfallecer también con su liderazgo en su casa, debe pedirle más fuerza y protección a Dios. Cuando usted como abuela siente que su liderazgo en su casa, porque el papá y la mamá no están y tiene que hacerse cargo de esos nietos, usted debe pedirle más liderazgo a Dios. Y debe aprender a hacer valorar los principios en su casa, como se hace valorar los principios en la iglesia. El libro de Josué, el capítulo 1, versículos 6 al 10. Y con este pasaje termino. Primera de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 10, al 9. Esfuérzate. Mire lo que dice el Señor a cada uno de nosotros. Esfuérzate. Sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juró a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley de Dios. Que di a mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso debe hacer un líder. Aferrarse a los conceptos y a los principios de Dios. No desfallezca, no tenga miedo porque Dios está con usted. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué? Bien. Mira, ojo lo que dice el Señor, mira, que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermano querido, no puede desfallecer. No podemos desfallecer. Hermanos, si nosotros nos diéramos cuenta cuán cerca está la pronta regreso del Señor, usted y yo tomaríamos más ánimo para hacer lo que a Dios le agrada y estaríamos prestos para su pronto regreso. Termino con este versículo, hermanos. Perdón que yo siempre digo que termino, pero no termino. Pero sí termino con este versículo, el capítulo 24 de Josué. Y versículo 14 al 15. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová. Un líder
tiene respeto a Dios. Y servirlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, un líder, como usted y como yo, pero yo, ese debe ser el propósito que usted y yo debemos tener como líderes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Un verdadero líder es siervo de Dios. Un verdadero líder tiene un temperamento firme en sus principios. No el que grita, no el que se alborota, no, un temperamento firme y tiene los principios claros. Un verdadero líder tiene una preparación previa a través del estudio de la palabra y a través del Espíritu Santo. Un verdadero líder tiene una reputación y un buen testimonio. Un verdadero líder debe siempre tener un propósito celestial. Y un verdadero líder no tiene temor, porque Dios está con nosotros. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos ahí donde estamos, hermanos. Quiero hacer un llamado. Yo no los estoy viendo a ustedes. Y no tengo la oportunidad como verlos como lo veamos en la iglesia. Pero quiero hacer un llamado de consagración en esta tarde. Si hay alguna persona que ha sentido que le ha fallado a Dios como líder en su casa, como líder, como abuela, como líder, como padre, como líder, como madre, como líder, como hijo, quiero hacer un llamado para que usted se coloque de rodillas y hagamos una oración de consagración pidiéndole a Dios valentía y fuerza. Eso lo leímos al final. Si usted se siente débil, busque de Dios. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en lo alto de los cielos, tú has dejado un liderazgo en cada uno de nosotros. Y a veces pensamos, Señor, que el liderazgo solamente debe hacerlo el pastor, el anciano, la diaconisa, el diácono. No. El liderazgo que tú pides es que seamos líderes en la casa, como padres, como madre, como abuelos, como hijos. Ayúdanos, Señor, a tener propósitos en esta tierra, en esta vida. Pero el propósito principal es el propósito celestial. Y Señor, sabemos que quizás en este momento esta meditación haya servido para algún líder, alguna familia, algún esposo, algún padre, alguna abuela que ha fallado en su liderazgo como tú quieres que se haga. Por eso hay algunos que están de rodillas, otros están, no lo pueden hacer de rodillas, pero están de pie, están sentados de pie. Por eso te pido, Padre, que tú perdones nuestras faltas, si hemos fallado, si hemos sido líderes de temperamento débil y hemos permitido que nuestra casa vaya en apostasía contigo, te pedimos que tú nos perdones. Ayúdanos a ser valientes, como tú lo dices, a que nos aferremos a tus mandamientos, a que nos aferremos a tu carácter, a que nos aferremos a ti y poder con tu ayuda tener un liderazgo como tú lo quieres. Quiero pedir una bendición muy especial por mi hermano Rafael Calderón, nuestro primer anciano. Tú lo has puesto como líder en la iglesia. Te pido que tú le des valentía, que tú le des fuerza, que tú le des apoyo. Que tú bendigas su familia, que bendigas su niña.
que bendiga su trabajo y que como líder que has puesto, tú lo guíes, como hiciste con nosotros también, con nuestra familia. Gracias porque nos escuchas y gracias porque tú nos amas. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios nos acompañe, nos guíe y recuerden, hermanos, Dios quiere líderes firmes. Nos vemos mañana con un tema